Las puertas de un palacio no se abren para quienes caminan en la sombra. Pero José estaba a punto de descubrir que el cielo no necesita de estructuras humanas para mover destinos que parecen imposibles. La historia comienza con una traición, la más dolorosa de todas, la que viene de la propia sangre. Herido en el alma, vendido como esclavo por aquellos que debían protegerlo y amarlo, a sus propios hermanos. Por 20 piezas de plata, su vida fue intercambiada, su futuro robado, y su túnica de colores, símbolo del amor de su padre, fue manchada de sangre para fingir su muerte. Arrancado de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía, José es arrojado a un futuro que no eligió. Lo llevan a Egipto, una tierra extraña, una cultura desconocida, con un idioma que no entiende y una rutina que lo despoja de su identidad. Sin voz para defenderse, sin nadie que abogue por él, es solo una mercancía más en el mercado de esclavos. Imagina el terror, la soledad y la confusión de un joven que lo ha perdido todo en un instante. El mundo a su alrededor se había vuelto hostil, un laberinto de rostros desconocidos y palabras incomprensibles. Sin embargo, incluso con el corazón destrozado por la traición y la injusticia, José llevaba dentro de sí algo innegociable, un tesoro que nadie podía quitarle: la promesa silenciosa de Dios. Esa promesa que acompaña a los fieles, incluso cuando el mundo no la ve, cuando las circunstancias gritan lo contrario. Era un ancla en medio de la tormenta, una luz parpadeante en la más profunda oscuridad. No era una promesa de una vida fácil, sino de una presencia constante, de un propósito mayor que trascendía su dolor inmediato. Es así como llega a la casa de Potifar, un alto oficial del faraón. Allí, despojado de su libertad, podría haberse hundido en la amargura y el resentimiento. Podría haber trabajado con desgano, con el corazón lleno de odio. Pero José eligió un camino diferente. Trabajaba como si ya estuviera bajo la mirada del cielo, no solo bajo la de su amo terrenal. Entendía que su valor no residía en su posición de esclavo, sino en su propósito divino. Su identidad no estaba definida por las cadenas, sino por su fe. Con diligencia, integridad y una sabiduría que parecía venir de lo alto, José comenzó a destacar. No se quejaba, no maldecía su suerte. En cambio, transformaba cada tarea, por humilde que fuera, en una ofrenda. Potifar no tardó en notar que este joven hebreo no era un esclavo común. Todo lo que José tocaba prosperaba. La bendición que lo acompañaba era tan evidente que su amo le confió la administración de toda su casa y de todas sus posesiones. De repente, el esclavo se convirtió en el mayordomo principal, el hombre de confianza, mientras los ojos humanos veían solo a un sirviente extranjero que había tenido suerte. El cielo veía a un príncipe siendo moldeado. Cada desafío, cada humillación, cada día lejos de casa, eran parte de un entrenamiento intensivo. El fuego de las circunstancias lo estaba purificando, fortaleciendo su carácter y preparándolo para un destino que él mismo aún no podía imaginar. Cada tarea se convirtió en un paso invisible, en una escalera que ascendía hacia algo mucho más grande, un plan tejido con hilos de dolor, pero también de esperanza. Sin embargo, justo cuando parecía que su vida comenzaba a estabilizarse, cuando la confianza y la prosperidad lo rodeaban, una nueva y devastadora injusticia cayó sobre Elan, la esposa de Potifar. Atraída por José, intentó seducirlo día tras día, pero él, firme en su integridad y lealtad a Dios y a su amo, la rechazó constantemente. Su respuesta fue clara: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su lealtad no era solo a Potifar, sino a sus principios, a su fe. Un día, en un acto de despecho y furia por el rechazo, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella, usando como prueba el manto que José había dejado atrás al huir. La palabra de una mujer poderosa contra la de un esclavo extranjero.
No había juicio justo, no había defensa posible. La ira de Potifar se encendió y, sin dudarlo, arrojó a José al calabozo, la prisión del rey, lo que para muchos sería el final definitivo, el golpe de gracia a una vida ya rota. Para Dios, era solo el siguiente capítulo. El escenario estaba cambiando de nuevo. En el frío y el silencio de la prisión, un lugar donde los sueños humanos mueren y la esperanza se marchita, José se enfrentó a la prueba más dura hasta el momento. Podría haber sucumbido a la desesperación. Después de todo, ¿de qué había servido su integridad? ¿De qué sirvió ser fiel si el resultado era la oscuridad de una celda? Pero una vez más, José decidió no perder lo único que le quedaba, lo que lo sostenía desde adentro, en su esencia y su fe. No permitió que la amargura envenenara su corazón. Allí, en la oscuridad, José no fue abandonado, fue preparado. Incluso en la prisión, su carácter y la bendición de Dios brillaron. Pronto se ganó la confianza del jefe de la cárcel, quien le encargó el cuidado de todos los demás prisioneros. De nuevo, el prisionero se convirtió en administrador. Fue en ese lugar sombrío donde Dios le dio un don aún más extraordinario, a la capacidad de interpretar sueños. Este don sería la llave que, eventualmente, abriría no solo las puertas de la prisión, sino las del palacio. La historia de José nos enseña que el camino del propósito a menudo pasa por valles de sombra. Nos muestra que la traición, la injusticia y el sufrimiento no son necesariamente el final de la historia, sino que pueden ser el crisol donde nuestro carácter se forja y nuestra fe se purifica. José fue vendido, acusado injustamente y olvidado en una cárcel, pero nunca fue abandonado por Dios. Cada prueba lo estaba posicionando para cumplir un destino que salvaría a naciones enteras. Su viaje desde el pozo hasta el palacio es un poderoso recordatorio de que, aunque no podamos ver el cuadro completo, hay un plan divino en marcha. En nuestros propios momentos de oscuridad, cuando nos sentimos traicionados, incomprendidos o atrapados, podemos recordar a José. En su vida nos inspira a mantenernos firmes en nuestra integridad, a seguir sirviendo con excelencia, sin importar las circunstancias, y a confiar en que, incluso en la prisión más oscura, Dios está obrando, preparándonos y guiándonos hacia un propósito mayor. La oscuridad no era su destino final, era solo una parada en el camino hacia el trono. Y lo mismo puede ser cierto para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que alimente el alma. Hasta la próxima. Aunque los hombres lo hayan olvidado, José permanece en la memoria del cielo. La prisión, ese lugar de oscuridad y desesperanza, se convierte en el escenario donde su don se manifiesta con una intensidad asombrosa. Allí, entre rejas y sombras, interpreta los sueños de hombres angustiados, brindando una luz de guía y consuelo a corazones que ya habían perdido toda esperanza. José, en su increíble resiliencia, transforma su propio dolor en servicio a los demás. Su sufrimiento se convierte en preparación y el aislamiento forzado en una oportunidad inesperada para pulir su carácter y su fe. Pasan 2 largos años, 2 años de espera, de silencio, de aparente olvido. Pero en el tiempo de Dios, nada es casualidad. Egipto, la potencia mundial de la época, entra en un periodo decisivo. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, comienza a tener sueños inquietantes que perturban su descanso y el de todo su reino. Ve 7 vacas gordas y hermosas, que son devoradas por 7 vacas flacas y esqueléticas. Luego, 7 espigas de trigo llenas y robustas que son consumidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del desierto. El pánico se apodera del palacio. Ni los sabios más renombrados, ni los magos con sus artes ocultas, ni los consejeros más astutos del reino pueden descifrar el significado
de estas visiones. El rey se inquieta profundamente, intuyendo que no son simples sueños. Siente en su espíritu que algo grandioso y terrible está a punto de suceder, algo que trasciende su poder, algo más grande que él y que todo su imperio. Es en este momento de crisis nacional, de incertidumbre total, cuando Dios comienza a despertar recuerdos que habían estado dormidos, enterrados por el tiempo y la ingratitud. El copero del rey, aquel que había sido liberado de la prisión 2 años antes, gracias a la interpretación de José, finalmente recuerda a aquel joven hebreo en la celda, al hombre que había interpretado su sueño con una precisión divina, devolviéndole la vida y la posición. Y así, en un instante, el nombre de José resuena en los pasillos del poder. José es llamado urgentemente ante el faraón. Ya no es el esclavo olvidado, el prisionero sin nombre. Ahora es la respuesta preparada por el cielo para el momento preciso. La única esperanza para una nación al borde del abismo. Si este mensaje ya está resonando en tu corazón, si sientes que esta historia habla a tu vida, te invito a que respires hondo y hagas un gesto de fe. Ahora mismo, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Al sembrar esta pequeña semilla de esperanza, no solo ayudas a que nuestro canal crezca, sino que permites que este mensaje de fe y superación siga llegando a más y más personas que, como tú y como yo, a veces se sienten olvidadas en su propia prisión. Cuando José se presenta ante el faraón, no lo hace con la postura de un esclavo temeroso. No habla desde la amargura de sus años de injusticia. De pie, ante el hombre más poderoso del mundo, José habla como un portador de la guía divina, con una autoridad que no proviene de la tierra, sino del cielo. Con calma y seguridad, revela el misterio de los sueños. Vendrán 7 años de una abundancia sin precedente, seguidos por 7 años de una hambruna tan devastadora que consumirá toda la riqueza anterior y sumirá a la tierra en la desolación. Pero José no se detiene en la interpretación. Va más allá, presenta un plan detallado, una estrategia brillante para salvar no solo a Egipto, sino a toda la región de la destrucción inminente. Propone almacenar el grano durante los años de abundancia para distribuirlo durante la escasez. Su sabiduría, su discernimiento y su visión estratégica hacen que el faraón y toda su corte vean algo que nadie más había podido percibir. Ven que aquel hombre que había estado encarcelado injustamente durante tanto tiempo no era una víctima del destino, sino un líder que estaba siendo preparado en el silencio y la soledad para gobernar y salvar a una nación entera. El tiempo en prisión no fue un castigo, fue su universidad. Cada día de sufrimiento fue una lección de administración, paciencia y dependencia de Dios. El faraón, inspirado por la sabiduría divina que emanaba de José, toma una decisión sin precedentes. Le dicen puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono seré yo, mayor que tú. En un solo día, José pasa de la prisión al palacio, del calabozo al segundo puesto más importante del imperio más grande del mundo. El que fue vendido, traicionado y olvidado, ahora es exaltado. Esta es la lección que quiero dejarte hoy. Tal vez te sientas como José en la prisión, olvidado, ignorado, pensando que tus dones y tus sueños se están desperdiciando. Quizás la vida te ha tratado injustamente y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de tu sufrimiento? La historia de José nos enseña que ningún pozo es demasiado profundo y ninguna prisión es demasiado oscura para el plan de Dios. Tu tiempo de preparación no es un tiempo perdido. Dios está obrando en el silencio, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para un propósito más grande
de lo que puedes imaginar. No te desesperes en la espera, sigue siendo fiel donde estás, sigue usando tus dones para servir a otros, incluso cuando nadie parece notarlo, porque en el momento perfecto, cuando la crisis llegue, cuando el faraón de tu vida necesite una respuesta que solo tú puedes dar, Dios despertará los recuerdos y abrirá las puertas que nadie puede cerrar. Tu tiempo de exaltación llegará y entonces entenderás que cada lágrima, cada prueba y cada día de espera valieron la pena. Mantén la fe, porque tu historia, al igual que la de José, está lejos de terminar. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más mensajes como este. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has sentido en el fondo del pozo, traicionado por las personas que más amabas, olvidado por aquellos a quienes ayudaste? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas de resiliencia, fe y redención jamás contadas. Una historia que nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda hay un plan divino desarrollándose. Hablaremos de José, el soñador, el prisionero, el gobernante, y descubrirás por qué su viaje, ocurrido hace miles de años, tiene un mensaje crucial para tu vida. Hoy, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves tus propias batallas. Imaginen a un joven, el favorito de su padre, con sueños tan grandes que parecían arrogancia para sus propios hermanos. Estos sueños, que venían de Dios, en lugar de inspirar, provocaron envidia, celos y un odio tan profundo que lo vendieron como esclavo. Despojado de su túnica de colores, un símbolo del amor de su padre, fue llevado a una tierra extraña, Egipto. Su mundo se había derrumbado en un instante. De ser el hijo amado, pasó a ser una mercancía. ¿Te suena familiar? Tal vez no te vendieron como esclavo, pero quizás sentiste cómo te arrancaban tus sueños, como la traición te dejaba sin nada, preguntándote, ¿dónde estaba Dios en medio de tanto dolor? La primera gran lección de José la aprendemos aquí, en el silencio de su esclavitud. La Biblia nos dice que, a pesar de todo, Jehová estaba con José, no en el palacio, no rodeado de lujos, sino en la casa de Potifar, un oficial del faraón. José no se quejó, no maldijo su suerte. Al contrario, trabajó con tanta integridad y excelencia que pronto se ganó la confianza de su amo, quien puso todo lo que tenía en sus manos. José demostró que tu circunstancia no define tu carácter. Puedes estar en un lugar bajo, pero tu actitud puede ser elevada. No perdió su integridad, no comprometió sus valores. Se mantuvo fiel a Dios, incluso cuando parecía que Dios se había olvidado de él. Pero la prueba no había terminado. Justo cuando las cosas parecían mejorar, llegó una nueva tormenta. La esposa de Potifar, atraída por él, intentó seducirlo día tras día. Y José, firme en su lealtad a Dios y a su amo, la rechazó. Su respuesta fue clara. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su integridad era innegociable, pero su rectitud tuvo un costo terrible. Acusado falsamente de lo mismo que había rechazado, fue arrojado a la cárcel. ¡Qué injusticia tan grande! De esclavo a administrador de confianza, y de ahí a prisionero. ¿Alguna vez has hecho lo correcto y has pagado un precio por ello? Es uno de los momentos más desconcertantes de la vida, cuando tu obediencia parece llevarte a un lugar peor. En la cárcel, en ese lugar oscuro y olvidado, José podría haberse rendido, podría haberse llenado de amargura y resentimiento. Pero de nuevo, Jehová estaba con José, y de nuevo, su carácter brilló. Se ganó la confianza del jefe de la cárcel, quien le encargó el cuidado de los demás prisioneros. Es aquí donde vemos otra lección vital. José no dejó que su don se apagara en la oscuridad. Cuando el copero y el panadero del faraón tuvieron sueños perturbadores, José no dijo, estoy demasiado deprimido para ayudar. Usó su don de interpretar sueños, dando toda la gloria a Dios. No es a mí, dijo, es Dios
el que dará respuesta. Él ayudó al copero, prediciendo su restauración, y solo le pidió una cosa: acuérdate de mí cuando te vaya bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. ¿Pero qué pasó? El copero fue restaurado, y se olvidó de José en 2 años. Mas en 2 años de silencio, de espera, de ser olvidado por el hombre al que había ayudado. Imagina la desilusión, la última chispa de esperanza humana, apagada. A veces, las personas a las que ayudamos son las primeras en olvidarnos. Y es en ese momento, cuando ya no dependes de ninguna conexión humana, cuando tu única esperanza descansa completamente en Dios, que el escenario está listo para el milagro. Y entonces, llega el punto de inflexión más improbable y poderoso de la historia. El faraón de Egipto, el hombre más poderoso del mundo conocido, tiene 2 sueños que nadie puede interpretar. Y en ese momento de crisis nacional, el copero finalmente recuerda: me acuerdo hoy de mis faltas, dice, y habla de un joven hebreo, un esclavo, un prisionero, que tiene un don de Dios. En cuestión de horas, José es sacado de su celda, afeitado, vestido con ropas nuevas y llevado ante la presencia del faraón. Piensa en el contraste, de la mazmorra al palacio, del olvido al centro de atención del imperio. Frente al faraón, José no muestra miedo ni arrogancia. Su confianza no está en sí mismo, sino en su Dios Andé, nuevo. Repite sus palabras: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Interpreta los sueños en 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de una hambruna tan terrible que consumirá la tierra. Pero no se detiene ahí. El dolor lo ha transformado en sabiduría. Le da al faraón un plan detallado para salvar a la nación. Nombrar a un hombre prudente y sabio para que recolecte y almacene grano durante los años buenos. Y el faraón, asombrado por el Espíritu de Dios en José, le dice: han puesto que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El que fue rechazado se volvió indispensable. El que fue humillado fue honrado. El que fue olvidado encontró su voz ante los reyes. La historia de José nos grita una verdad que a menudo olvidamos en las pruebas. No son castigos, son puentes que nos conducen a la promesa. Las injusticias que sufrió no detuvieron el plan de Dios. De hecho, fueron el motor que lo impulsó hacia su destino. Sus hermanos intentaron destruir su sueño y, sin saberlo, lo pusieron en el camino para cumplirlo. La esposa de Potifar intentó atraparlo y, sin querer, lo posicionó para el encuentro que cambiaría la historia. Pero la historia no termina ahí. La hambruna llega, tal como José predijo, y golpea no solo a Egipto, sino también a la tierra de Canaán, donde vivían su padre y sus hermanos. Forzados por el hambre, los mismos hermanos que lo vendieron viajan a Egipto en busca de comida. Y allí se inclinan ante él, ante el poderoso gobernador de Egipto, sin reconocerlo. Sus sueños de juventud, aquellos por los que fue odiado, se estaban cumpliendo frente a sus propios ojos. José los prueba, no por venganza, sino para ver si sus corazones han cambiado. Y cuando ve su arrepentimiento, su amor por su hermano menor Benjamín y su dolor por lo que le hicieron, José ya no puede contenerse. Y aquí viene uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia. José se revela a sus hermanos, y en lugar de palabras de condenación, de venganza, de "se los dije", pronuncia las palabras de gracia y perspectiva divina. Más asombrosas: "No juz, entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios". José entendió algo profundo
Lo que el hombre planeó para mal, Dios lo encaminó para bien. Él vio la mano de Dios tejiendo un tapiz de redención a través de los hilos rotos de su vida. El dolor no lo amargó, lo preparó. La traición no lo destruyó, le dio una perspectiva más alta. Esta historia es para ti, hoy. Para ti que te sientes en el pozo de la desesperación. Para ti que has sido traicionado. Para ti que te sientes olvidado en la cárcel de tu circunstancia. Para ti que has hecho lo correcto y has pagado un precio injusto. Tu historia no ha terminado. Dios no ha terminado de escribir tus capítulos. Cada lágrima derramada en silencio, cada oración susurrada en la oscuridad, cada acto de integridad cuando nadie te ve, está siendo registrado en el cielo. Las injusticias no interrumpen el plan de Dios para ti. A menudo son el vehículo que Él usa para llevarte a tu destino. Cuando Dios decide actuar, no necesita que ninguna mano humana te abra una puerta. Él puede crear un camino donde no parece haber ninguna entrada. Puede usar el recuerdo de un copero, el sueño de un faraón o una crisis nacional para sacarte de tu prisión y ponerte en tu palacio. Tu dolor se está transformando en sabiduría. Tu tiempo de espera está desarrollando tu carácter. Tu fe, probada en el fuego, se convertirá en un testimonio para las naciones. La lección final de José es que el perdón libera. No solo perdonó a sus hermanos, sino que los bendijo y proveyó para ellos, salvando a toda su familia, el linaje del cual vendría el Salvador del mundo. Si hoy sientes que tu historia es una serie de capítulos rotos, quiero que recuerdes a José: mantén tu integridad. No abandones tu fe. Sigue usando tus dones, incluso en la oscuridad. Porque el autor de tu historia es un experto en convertir pozos en palacios, prisioneros en príncipes y tragedias en triunfos. El mismo Dios que lo hizo con José, lo sigue haciendo hoy. Tu punto de inflexión está llegando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha reavivado tu fe, déjame un amén en los comentarios para saber que te ha llegado. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su historia aún no ha terminado. Y no olvides suscribirte para más mensajes que fortalecen el alma. Mantente firme, porque los mejores capítulos de tu vida aún están por escribirse. Gracias por acompañarme.